Abramos nuestra Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio. Estamos en el último libro del Pentateuco. Y ha sido una gran bendición estudiar desde que empezamos a estudiar Génesis, lo que es los 5 libros que los judíos desde chiquitos estudiaban y con ellos aprendían a leer y a escribir. El Señor nos ha dado la bendición de estudiarlos y de tenerlos en nuestras manos tan fácil, ¿verdad? Y a veces tan barato, porque realmente la Biblia se ha convertido en un libro que es muy fácil de adquirir, que es muy económica y que ahora hasta nuestros celulares la tenemos tan al alcance como para poder estudiarla, leerla, releerla, meditarla. Y el Señor nos va a permitir estudiar el día de hoy lo que toca, algo que es un tema pues bien interesante, la verdad, y es un poco largo. Entonces le aconsejo una cosa, me voy a ir un poco rapidito porque el tema no me va a dar la posibilidad, el tiempo de poder atenderlo con mucha profundidad, pero como ha dicho el pastor ya en diferentes ocasiones, el libro de Deuteronomio es una reiteración de cosas que Moisés ya recibió de parte de Dios y que ya fueron transmitidas al pueblo en Éxodo, en Levítico, en Números, muchas de ellas, y ahorita el pueblo está volviendo a recibir de parte de Moisés muchas cosas que son muy importantes y simplemente por el hecho de que se reiteran y se reiteran, podemos concluir que realmente tienen mucha importancia, porque lo que se dice 2, 3 veces en la palabra de Dios tiene mucha importancia. Vamos antes de empezar a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra está delante de nosotros, Señor, abierta y expuesta, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de estudiarla. Gracias, Señor, porque nos permites estar en un país donde todavía podemos hacerlo, Señor, sin ser señalados, Señor. Gracias por esta libertad que nos provee, Señor. Y gracias, Padre, porque tenemos la libertad de buscarte por medio de ella, Señor, y que tu Espíritu nos hable, Señor. Así que el día de hoy, Señor, como congregación, te pedimos, Padre, que nos hables. Te pedimos, Padre, que tu consejo, Señor, pueda ser, Señor, en nuestros corazones. Y que esta mañana, Señor, tú permitas que esta palabra y lo que hoy vamos a ver, Señor, que tiene todo que ver con tu Hijo, Señor, pueda hacer algo que nos cambie y pueda hacer algo que nos toque para siempre y que permita que todo el tiempo de nuestra vida, Señor, presente y futura, Señor, permanezcamos tomados de la mano de tu Hijo, Señor, para poder llegar a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, perdón, hermanos. Estamos en Deuteronomio capítulo 16 y vamos a empezar a leer ahí en Deuteronomio lo que está diciéndole Moisés a todo el pueblo. ¿Cuántos de aquí tienen más de 20 años? 20 años o más. Levanten su mano. La mayoría tiene 20 años o más. Supongamos nada más por un momentito que estamos siendo los que escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo a través de Moisés en este momento que vamos a empezar a leer, y que somos aquellos que lograron sobrevivir a la muerte de todos los que han estado 40 años en el desierto, porque el pueblo pasó por un juicio después de su incredulidad y de las constantes quejas y constantes rebeldías. Dios trajo un juicio sobre el pueblo y el pueblo, Dios dijo que ninguno de más de 20 años iba a llegar a la tierra prometida. Solamente 2 personas
iban a llegar, que eran Josué y Caleb. Todos los demás, ahorita que dicen, ya, que ahorita ustedes levantaron y dicen, tengo más de 20 años, supongamos que somos el pueblo, los que tenemos más de 20 años, que sobrevivimos a esa mortandad y que ahora ya tenemos, pues algunos tendrán casi 60, porque ya pasaron 40 años. El momento en que estamos leyendo esto, ya pasaron casi 40 años, están a punto de cumplirse los 40 y de que van a entrar a la tierra prometida. Algunos ya tenemos esas edades, otros, hay muchos que no estuvieron antes y que con los diferentes nacimientos podrá haber alguien de 10, alguien de 15, alguien de 19 años que no estuvo y que no escuchó por primera vez esto, la ley. Y entonces esta reiteración es para que todos los que lo vivieron y lo escucharon hace 40 años se recuerden lo que pasó. Y los que no estuvieron, para que puedan escuchar, y no nada más para que puedan escuchar, sino para que puedan voltear con el papá y le digan, ¿realmente eso pasó? Sí, sí pasó. Entonces había comprobación directa por los que habían vivido todo lo que había sucedido en el desierto. Dice Moisés, guardarás el mes de Abib y harás Pascua. Yo subrayaría Pascua. A Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, o sea, este mes de Abib es lo que sería en otros pasajes el mes de Nisán, que es el primer mes para los judíos. Dice, y en ese mes te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Todos los días de tu vida te acordarás del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y ahí me detengo un poquito porque hay algunas cosas que resaltar. La Pascua, ahorita vamos a leer el pasaje original donde sucede, pero normalmente tenemos la idea por las películas, por todo lo que a veces se nos enseña, que toda la liberación del pueblo de Egipto fue ya cuando estaba amaneciendo y que empieza, en las películas se ve como que ya, de hecho está el sol en todo lo que da, ya todos están saliendo. No, pero aquí hace un señalamiento muy particular de lo que está recordando Moisés. Dice en el versículo 1 al final, fuiste liberado de Egipto de noche, en el momento más oscuro de nuestra vida, donde estábamos en nuestras peores tinieblas, fue cuando Jesús nos liberó, ¿sí o no? De noche. ¿Y cómo sucedió esto? Sucedió por el Cordero de la Pascua, que tuvo que morir y que su sangre tuvo que representar algo en los dinteles de las puertas de las casas para que el pueblo pudiera ser liberado, ¿sí? Todo eso sucede de noche. Dice el versículo 4, no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tierra del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Esta es la primera parte de la Biblia, porque ya en tres pasajes anteriores a este se menciona harás Pascua, tanto en Éxodo como en Levítico, como en Números. Hay varios pasajes donde se menciona que iba a haber Pascua, pero en este pasaje específico de Deuteronomio es la primera vez que se dice que la Pascua se tenía que celebrar no en tu casa, sino en el lugar donde Dios escogiera, o sea, en el templo. Entonces está hablando, específicamente aquí está hablando de una forma particular de celebrar la Pascua y en un momento particular de la historia. Sigamos. Y dice
el versículo 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Ok, y entonces ya nos estamos dando cuenta de qué trata el pasaje. El pasaje, todo este pasaje es un recordatorio de las fiestas que el pueblo iba a tener que estar celebrando continuamente y viviendo continuamente. Y todo esto tiene una razón de ser. El título de la predicación del día de hoy se llama ¿Cómo se ve el Hijo de Dios? Y vamos a ver durante la lectura y el estudio de este pasaje cómo se ve el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y entonces vamos a ver en cada una de las fiestas y cosas que estamos leyendo, características muy particulares del Hijo de Dios para darnos cuenta que realmente Jesucristo cumple con la forma en que tenía que ser y vivir el Hijo de Dios. Un parámetro que está siendo profetizado 1300 años antes de que Jesucristo viniera. Muchísimos años antes. O sea, imposible que alguien pudiera cumplir esto simplemente porque dijera, se me ocurrió, que porque mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, no, esto está sucediendo 1300 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Todo esto está siendo representado por medio de fiestas, y cada una de las fiestas, cada año, era una imagen visual, y que cada uno tendría que estar haciendo y representando y viendo para que después, cuando vieran venir al Hijo de Dios, dijeran, Él es. Con la primera fiesta, y con la segunda, Él es, y con la tercera, Él es, y con todo lo que vamos a ver hoy, que no quedara duda quién es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, la fiesta número 1, pues la acabamos de leer, es la Pascua, está del versículo 1 al 7, ahí yo pondría un número 1 y dice cómo se ha de celebrar, pero para andar un poco más, vámonos a Éxodo capítulo 12, porque en Éxodo capítulo 12 está una referencia, la referencia original de cómo sucedió la Pascua. Éxodo 12, versículo 3. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Subrayaría yo ahí cordero. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y entonces hay una referencia directa a Jesús, porque todos nosotros ya hoy sabemos, 3300 años después, que Jesús es nuestro Cordero, ¿sí? Es el Cordero que vino a morir por todo el pecado del mundo, es lo que dice el Evangelio, ¿sí o no? Pero hay unas referencias bien impresionantes aquí en este pasaje, porque dice que el versículo 5, el cordero será sin defecto. La palabra de Dios dice que Jesús no tuvo pecado, no tenía defecto. Dice, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, lo guardarás hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer.
y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua a Jehová. Dice, pues yo pasaré, o sea, Pascua significa literalmente pasar, por eso le puso Dios a este evento, le puso Pascua, dice, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la casa de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré por ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y dice, y este día será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová por todas vuestras generaciones. Y entonces aquí está explicando Moisés todo lo que tenía que pasar en la Pascua, y está explicándole al pueblo lo que tenía que hacer cada uno en su casa. Están todos en Egipto, todo el pueblo está en Egipto, y Moisés le está explicando lo que tienen que hacer. Tienen que matar un animalito esa noche, primero tienen que escogerlo en el día 10, durante 4 días convivir con él, ¿sí? Y en el cuarto día, que vendría siendo a mitad del cuarto día, después de convivir con ese corderito, tenías que matarlo. Literalmente esto significa algo. El Cordero de Dios que bajó del cielo estuvo con nosotros 33 años y medio, ¿sí o no? Pero su ministerio fue de 3 años y medio. Y entonces ese corderito estuvo paseándose entre todo el pueblo. Todo el pueblo validó que era perfecto. Todo el pueblo dijo, este es cordero perfecto. Y a la mitad del día cuarto, al 3 y medio día, fue separado para ser sacrificado. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces Jesús es el Cordero de la Pascua, no nada más por esa selección, sino también por cómo muere y da su sangre. Jesús mismo dice, yo doy mi vida, yo doy mi sangre. Hay otros pasajes en los que dice, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, no puede tener vida. ¿Será casualidad que 1300 años antes diga aquí en el pasaje de Éxodo que tenemos que comer la carne del cordero? No es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad, porque eso es referencia a que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, al Cordero, y comer de ese sacrificio, comer de lo que Él está haciendo. Ahora, en 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo, estudioso y conocedor de toda la Escritura, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué nosotros como cristianos no celebramos la Pascua? Porque la Pascua ya fue cumplida por Jesús. Él es nuestra Pascua. No hay necesidad de sacrificar un corderito más, porque solamente ese sacrificio perfecto que fue perfecto y fue puro, era único y suficiente para cubrir nuestros pecados. No hay necesidad de más sacrificios, ¿sí? Entonces, Él es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado. Y el Señor Jesucristo deja para sus seguidores algo parecido a la Pascua, pero que no es lo mismo que la Pascua, que es la Santa Cena. En la Santa Cena no existe un cordero como tal,
que estemos matando, cocinando, masticando. No existe como tal porque ese cordero es Cristo. Pero Jesús dijo, dejó el pan y dejó el vino como un memorial, ¿sí? Entonces, la Pascua es Cristo y queda muy claro para nosotros que somos cristianos que esta primera fiesta que tenían que seguir los judíos era un memorial de su rescate en Egipto, sí, pero ¿quién te rescató? Porque para nosotros, como ahora en nuestra época, Egipto es el mundo. Egipto representa nuestro pasado. ¿Quién nos rescató de ese mundo y de ese pasado? Cristo. ¿Cómo nos rescató? Nos rescató por medio de su sangre, ¿sí? Y cuando Dios nos ve y voltea a vernos, hay entre su vista y nosotros está esa sangre, que entonces nos ve a nosotros como su hijo, nos ve con una santidad y con una perfección que no nos pertenece, porque ese sacrificio es perfecto y es santo y nos ha apartado para Él. ¿Ok? Entonces, imagínense años y años el pueblo de Dios sacrificando un corderito, e inclusive desangrando el cordero. Y al desangrar el cordero en esa primera noche, tuvieron que vaciar toda la sangre y literalmente pasar por el dintel de la puerta, marcas de sangre así y luego así, que es la cruz llena de sangre, por medio de la cual todos nosotros tenemos acceso. Qué impresionante, ¿verdad? Vamos a la segunda fiesta. Regresemos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 8. Dice: 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Esta segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que estaba pegadita con la Pascua. La fiesta, de hecho, si nos regresamos a Éxodo 12, nuevamente, regrésense ahí tantito, por favor. En Éxodo 12, el pasaje menciona también esta fiesta. Nos quedamos ahí en el versículo 15. Dice: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ok, y entonces aquí está hablando de la segunda fiesta. La segunda fiesta literalmente terminaba la Pascua, y en ese día durante la Pascua, de hecho, comían panes sin levadura, pero ya habían preparado más pan para después, los siguientes 7 días, seguir comiendo panes sin levadura. En esa semana, en esos 7 días, del día 15 al día 21, no podían comer pan con levadura. Pan con levadura tiene una referencia directa a cuerpo con pecado. Pan sin levadura tiene una referencia directa a cuerpo sin pecado, ¿sí? ¿Por qué referencia directa a cuerpo sin pecado? Porque Jesucristo es el pan que bajó del cielo. Hay un pasaje que dice directamente eso en Juan capítulo 6, versículo 48. Dice, ese pasaje dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Imagínate que tú eres judío y que alguien te dice:
algún predicador, maestro, por ahí medio famoso, dice, yo soy el pan de vida, y tú estás acostumbrado cada año a celebrar la fiesta de los panes, y que te digan, yo soy el pan de vida, ¿qué es esto? ¿Alguien que está diciendo que es el pan? Si yo festejé con panes, no sé, hace una semana, hace un mes, hace un año, no sé, este está loco, o está diciendo algo muy importante, porque ese pasaje, si nos vamos a él, en Juan capítulo 6, dice, literalmente, no nada más dice yo soy el pan de vida, sino trae otras referencias importantísimas del carácter y de la obra de Jesús en esta tierra. En el versículo 48, donde dice, yo soy el pan de vida, después, si seguimos leyendo, dice el versículo 49, sus padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, nuevamente hay una referencia directa a que hay que comer de su carne. Pero hay otra referencia bien importante aquí, porque Jesús mismo está diciendo, sí, hubo otro pan que cayó del cielo, que es el maná. Y ha habido otros panes que ustedes comen desde hace muchísimos años por 7 días, dice, pero ninguno de esos panes les dio vida, ¿o sí? ¿No? Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y dice, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, Él es el único, el original pan de Dios. Todos los demás panes que se mencionan en Éxodo, en el maná, y que se mencionan en las fiestas recurrentemente, son una referencia a Él como pan de Dios, como pan de vida, una referencia a Él. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré. ¡Qué palabras! Imagínate que eres fariseo y que estés escuchando a alguien loco que dice, yo te doy vida eterna, yo te resucitaré. Hasta ahí parecía loco, pero ¿saben qué? Tuvo el poder para resucitar. Entonces no era ningún loco. Realmente era ese pan de vida y realmente venía del cielo y realmente tenía el poder para darle vida al mundo. Realmente. Dice 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Entonces está hablando de que el Padre y Él tienen la misma sustancia. Tienen la misma sustancia, tienen la misma vida. Y asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Hermano, si tú dices, mi vida sigue estando muerta, hay algo que tienes que hacer. Comer este pan. Porque es lo único que va a vivificarte. Es lo único que va a cambiarte y darte una vida nueva. Comer el pan de vida. Lo único. No hay nada más que tú puedas hacer. Ni ningún chocho, ni ningún doctor, ni ningún consejo, ni ninguna cosa creada en este mundo puede darte vida. El único que pueda darte vida es el dador de vida original, que es Dios. Y reitera, este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y Jesús tuvo la puntada, porque dice ahí el versículo 59, que todo esto lo dijo en la sinagoga. O sea, ahí, que lo escuchen los maestros, que lo escuchen los que tendrían que hablar
de que si Dios existe, si Dios es real, hay algo más que todos estos ritos. Hay algo más que todo lo que repetimos constantemente, y ese no era algo, más bien era alguien. Entonces, tenían que haber entendido que todas esas fiestas y ritos estaban mostrando una referencia directa a alguien que iba a venir, para que cuando lo vieran pudieran identificarlo y pudieran decir: wow, Él es el Cordero y Él es ese pan. ¿Ok? En las referencias que leímos tanto en Deuteronomio como en Éxodo, hace una referencia de que el pan tenía que ser un pan que fuera partido. Miren, vámonos ahí a... Bueno, primero que era un pan sin levadura, ¿sí? Un pan sin pecado, sin leudo. Y en Éxodo hay una referencia en que era un pan de dolor. Entonces Jesús vino a este mundo y estuvo sufriendo, y de hecho cuando se hace referencia en la Pascua de cómo se tenía que tomar ese pan, inclusive también en la Santa Cena dice: romperás el pan. Y entonces la vida de Jesús fue rota por nosotros. Tuvo que ser sacrificado y romper su vida, rasgar su cuerpo para que nosotros tuviéramos vida. Pero no vamos a andar más ahí. Aquí el punto más importante es lo que dice Juan en Juan 6:56. Hace una referencia de que el que permanece en Él y en mí son los que tienen vida. Que realmente ahí está la llave para entender el pasaje de comer su cuerpo y comer su sangre. ¿Qué significa comer su cuerpo y comer su sangre? Permanecer en Él. Eso es lo que significa comer su cuerpo. Si yo como su cuerpo, significa que yo estoy permaneciendo en Él. Y Él está en mí, porque yo estoy en Él. ¿Ok? Vámonos a la tercera fiesta, ahí en Deuteronomio 16 nuevamente. Versículo 9. Dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y este pasaje, este versículo hace referencia de una fiesta que empieza con una seguidilla de semanas, pero antes de la fiesta de las semanas que nosotros conocemos como el Pentecostés, hay una fiesta con la que empieza esta festividad, que es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias está relatada con mucho detalle en Levítico capítulo 2, versículo 14, del 14 en adelante. Solamente vamos a leer unos 2, 3 versículos de ese pasaje. Vámonos allá, en Levítico capítulo 2, versículo 14. Dice: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Entonces, literalmente lo que pasaba es esto. Sucedía la Pascua en el día 14, día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, del día 15 al día 21, ¿sí? Y después de esos días contaban otros días y empezaba la fiesta de las primicias. Esa fiesta de las primicias sucedía en el cual estaban en una sociedad en la que la mayoría de ellos eran agricultores.
¿sí? Y entonces cada uno de ellos al momento de festejar iban y cortaban el primer manojo de su cosecha, de lo que habían estado cosechando, y la parte que estuviera como la parte de la hierba, la parte de la cosecha que tuviera ya más madurez, o los frutos más maduros que empezaban a madurar, de ahí tomaban o cortaban, dependiendo lo que cada uno sembrara, y lo llevaban ante el sacerdote como primicias de su cosecha, ¿sí? Y empezaba al llevar tú la ofrenda con el sacerdote de tus primicias, lo que hacía el sacerdote es recibir la ofrenda, prepararla y la subía, la mecía ante Dios, y luego la preparaba con el aceite que se menciona aquí, y después la ofrenda se ponía y se quemaba en el altar. Literalmente Jesús también vino a convertirse en esa primicia, ¿sí? Si ustedes no me creen, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no. Pero en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Jesús se convirtió en la primicia de una ofrenda que tenía que ser entregada a Dios. El primero en resucitar. Ustedes me dirán, no, pero pues ¿cómo que el primero en resucitar? Si también resucitó Lázaro. Y hay otras resurrecciones que se mencionan. Sí, pero el primero en resucitar con un cuerpo glorificado ante Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó y después volvió a morir. Y va a suceder su resurrección después. Pero todos los que fueron resucitados antes de Jesús fueron resucitados para testimonio de algo, de que alguien viera el milagro, pero el único que fue resucitado sin pecado y que se presentó delante de Dios como el original evento de un cuerpo glorificado, como la primicia de la resurrección de todos los demás, fue Él. Y entonces Él, al ser primicia de la resurrección, tiene el poder de resucitarnos a nosotros también. Porque Él abre el camino ante Dios y Él dice: yo soy el primero, pero ustedes siguen. Así como la cosecha había sido levantado los primeros frutos solamente y después se podía levantar el resto, así nosotros seremos levantados en la resurrección, ¿sí? Porque nuestro cuerpo en este mundo, hermanos, todos moriremos, a menos que vayamos directamente a nuestro Señor por medio de lo que sería el rapto o el arrebatamiento. Pero todos los que no les toque o no nos toque el arrebatamiento, moriremos. La semilla de nuestro cuerpo tiene que morir, pero resucitará ya después, en cumplimiento a que Jesús fue las primicias de la resurrección. Entonces, impresionante que Jesús cumple también como primicia de una ofrenda que tenía que ser entregada ante Dios. ¿Ok? Cuarta fiesta, Deuteronomio 16. Dice, nos quedamos en el versículo 10, dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ahí está lo que viene después. La fiesta de las semanas eran 7 semanas de 7 días que sucedían, empezaban a correr un día después del día que ibas a presentar tu ofrenda en el día de las primicias. Entonces, si nosotros vemos después de que terminan la Pascua y que empieza a correr la fiesta de los panes, a su vez empieza a correr lo que sería la ofrenda de las primicias y los
49 días después del día de las primicias, que sumados vienen siendo 50 días. Por eso en griego 50 días es lo que nosotros vemos en Hechos como el día de Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua sucedía Pentecostés, que Pentecostés significaba el momento en el que habían sucedido 7 semanas en que todo el pueblo había estado cosechando, levantando lo que eran las cosechas, y tenían una referencia directa de algo que iba a pasar. Pero antes de irnos a lo que iba a pasar, primero veamos lo que sucedió antes. Hay un dato bien impresionante que sucede y que está referenciado en Éxodo. Después de que el pueblo sale de Egipto y se abre el mar Rojo y cruzan el mar y empiezan a caminar por el desierto, y que llegan a un punto en el que se topan con un monte, que es el monte, después se convierte en el monte de Dios, lo que es el monte Sinaí. La Biblia dice que llegaron a ese monte al día 50, después de salir, después de la Pascua. Qué interesante. 50 días de la Pascua de Egipto llegan al monte Sinaí. ¿Y qué es lo que sucede en el monte Sinaí? En el monte Sinaí el pueblo recibe la ley, ¿sí o no? Recibe todos los mandamientos, tienen un encuentro con Dios. Han visto milagros porque han visto cómo se abrió un mar, cómo fueron plagas, pero es la primera vez que ven cómo se sacude un monte, que ven cómo sale fuego, cómo humea, cómo se escucha. Reciben la ley, ¿sí? Reciben la ley, y con la ley viene un sacerdocio, ¿sí o no? Viene un sacerdocio. Ahora, el pasaje de Pentecostés significa en otras alusiones en la Escritura a algo bien impresionante que sucede ya cuando lo vemos en Hechos, como el cumplimiento de una promesa. Pero Dios, si en Éxodo o en el Antiguo Testamento el estar delante de Dios del monte y recibir esa ley y ese sacerdocio como una forma de vida, de ahí en adelante en el día 50 significa algo, ahora va a significar otra cosa. Así como se recibe la ley en Éxodo, ahora se recibirá otra cosa, y estaba también profetizada en Jeremías 31, versículo 33 y 34. Hay una referencia directa de Jeremías que da de lo que iba a pasar en un futuro cuando Dios se hiciera ver delante de todos los hombres. Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el pacto. Entonces ya habla Jeremías de un nuevo pacto. Dice que habrá otro pacto. Dice, y haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y entonces yo subrayaría ahí lo que dice, porque ¿quién lo está diciendo? Está diciéndolo Jehová, ¿sí o no? Dice, daré, escribiré, yo seré a Dios por ellos y ellos me serán. Y dice, todos me conocerán. Aquí cualquiera diría, es obvio que Jehová es el que está dando esta promesa. Pero si nos vamos a Lucas, en Lucas 24, 49, después de que Jesús resucita, hay algo que Jesús le dice a todos sus discípulos. En Lucas 24, 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes,
pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hay otro pasaje en el que dice, yo enviaré al Consolador, ¿sí o no? Y todos tenemos la referencia de que en Pentecostés cayó el Espíritu Santo, sobre todo los que estaban en Jerusalén, sobre todo los discípulos, ¿sí o no? Como con llamas de fuego, dice el pasaje. Pero realmente, ¿quién lo mandó? Porque en el Antiguo Testamento dice, yo daré, y es una referencia directa de Jehová, pero en Lucas dice Jesús, yo enviaré, yo lo enviaré. Entonces Jesús y Jehová son la misma persona, son el mismo Dios. Pero también habla de que Jesús está cumpliendo esto en Pentecostés. Él está cumpliendo algo, porque en Pentecostés hay algo que Jesús está cumpliendo, algo que no pudieron ver los discípulos en ese momento, pero algo que está sucediendo en el cielo. En el cielo está sucediendo una cosa, Jesús resucita, está unos días aquí, 40 días, se les aparece y resucita, ¿sí o no? Y cuando asciende, cuando sube al cielo, ya lo dejaron de ver, pero Él está haciendo algo. Pablo hace referencia, y luego también en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos hace referencia a que Él está haciendo ministerio de sacerdote para nosotros. ¿Por qué? Porque así como vino la ley y el sacerdocio en los 50 días después de salir de Egipto, ahora con Jesús, en esos 50 días después de su muerte, viene la gracia y viene su sacerdocio desde el cielo actuando para nosotros, a favor de nosotros. Qué impresionante, porque Él cumple también el Pentecostés. No nada más mandando al Espíritu, al Paracletos, al que está con nosotros, sino desde el cielo, administrando la gracia y siendo el sacerdote que nosotros necesitamos. Y ahora podemos decir, fiel sacerdote tengo. Y si hay pecado, hay un fiel y hay un justo al que me pueda acercar, ¿sí o no? Ok, y lo que sigue, regresémonos a Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio 16, versículo 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti. O sea, todos tenían acceso a festejar. Y era un mandato estar alegres. Dice, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Sí? Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Dios escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Entonces, Dios está dando algo, pues algo profético, y es algo impresionante, porque Dios está hablando cómo debía vivir el pueblo, pero Dios, algo que dice y que cumple, es que dice, alégrate, porque Jehová te habrá bendecido, o sea, da por hecho que la bendición va a estar si tú sigues lo que Dios quiere y haces como Él hace, habrá bendición.
y podrás estar alegre. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado. Y entonces habla de cómo tiene uno que ir a todas las fiestas, pero hace referencia en el último fragmento a la última fiesta que se menciona aquí, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era el momento en el cual era un recordatorio que Moisés le da al pueblo, que después de que del encuentro con Dios en el Sinaí, reciben el mandato de empezar a hacer una habitación, o sea, empiezan a hacer cada uno de ellos una choza, más bien como una tienda o un tabernáculo, y de hecho Dios mismo se manda a hacer un tabernáculo para sí mismo. Qué impresionante, ¿no? O sea, dice Dios, vamos a estar aquí y ustedes háganse habitación, y Él se hace una habitación, y esa habitación queda en medio de ellos. En medio de todo el pueblo queda el tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo era así porque ya después, cuando el pueblo peca y que tuvieron que estar 40 años en el desierto, durante los 40 años, no era una posición fija que estuvieran en el desierto, sino que se movían según la nube o según el fuego que veían, los llevaba a moverse en el desierto. Y entonces era el tener una tienda, pues simplemente te hacía recoger lo que tenías que recoger, las telas, los palos o con lo que lo armaste, agarrabas tu itacate o como le dijeran, y vámonos a seguir a todo el pueblo y a seguir a la llama o la nube, ¿no? Y la tienda, el tabernáculo de Dios, también se movía. Impresionante ver que Jesús también cumple esto en sí mismo. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando Él nace, Él llega a esta tierra y literalmente sus papás tuvieron que salir de donde vivían y se fueron a Belén, ¿sí? Porque no vivían en Belén, vivían en otra parte. Se van a Belén, y en Belén, de hecho, el primer lugar donde fue recostado Jesús fue en un pesebre. O sea, en un pesebre significa en un lugar que se usaba para alimentar a los animales. Lo limpiaron y ahí le pusieron algo, y ahí pusieron al niño. Un pesebre que no era propiedad ni de María ni de José, era algo prestado. Ahora, cuando salen de Belén y regresan, ¿a dónde regresan? Regresan a Nazaret. Nazaret, más o menos 50 años antes de que Jesús naciera, era una tierra desierta. Había sido un territorio que había sido arrasado por las guerras entre griegos y romanos. Esa tierra había sido quemada y arrasada. Y los romanos mandaron un edicto en el que publicaron que cualquiera que se quisiera ir a vivir a ese territorio iba a poder habitar sin pagar el impuesto de vivienda. ¿Para qué? Para propiciar que hubiera gente que se fuera a vivir a ese lugar. Pero ojo, el imperio romano se asumía dueño de la tierra, simplemente te daban permiso de que tú fueras, habitaras, construyeras. Durante todo el tiempo que Jesús habitó en Nazaret, no fue dueño de tierra, no fue dueño de tierra. Cuando Jesús sale de su casa y que se va a su ministerio, hay pasajes y referencias. Primero lo vemos itinerante, yendo para todas partes, pero también hay referencias en los que Jesús mismo le dice a sus discípulos: vengan, yo no tengo casa, no tengo ni dónde acostarme. Ahora sí que Él era itinerante.
Él su vida la vivió como esto, como viviendo en tabernáculos, sin una propiedad fija, como si fuera un peregrino y extranjero en esta tierra. Así la vivió Jesús. Qué impresionante, ¿no? Ahora, hay algo que me impresiona más de todo este pasaje. Hasta aquí vamos a terminar, pero es algo más que me impresiona de este pasaje. Este pasaje, ahorita vimos 5 fiestas, pero realmente hay 7 fiestas. Si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, hay 7 fiestas judías que están en la Biblia. De hecho, actualmente hay más. Ya le han sumado otras festividades que ya por cosa de tradición humana, pero en la Biblia hay 7 fiestas. Las fiestas que no aparecen aquí es la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Ahora, ¿por qué no aparecen aquí? Qué raro que no aparezcan aquí si lo que está mencionando Moisés es como un recordatorio. Y hay una conclusión bien válida. Estas 5 fiestas las tenía que cumplir Jesús en su primera venida. Él las tenía que cumplir en su primera venida. Las otras 2 serán cumplidas en su segunda venida. Por eso dice Apocalipsis, a la final trompeta. ¡Wow! Qué impresionante, porque entonces, si yo fuera alguien del pueblo de Dios, viendo a Jesús, tendría como una imagen de toda mi tradición. ¿Cómo es que no lo pudieron ver? ¿Cómo es que fue para ellos alguien más? ¿Qué ciego puede alguien estar? Y alguien que cree saber puede ser ciego. No seamos así de ciegos, hermanos, nosotros. Porque así como podemos ver en estas 5 fiestas cómo se ve el Hijo de Dios, yo quiero decirles algo, esto también aplica para nuestras vidas. Porque ¿quién de aquí es hijo de Dios? Yo soy. Entonces, esto también aplica para mí si yo soy hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, la primera, que es la fiesta de la Pascua, ¿cómo aplica en mi vida? Yo tengo que ser consciente, siempre consciente de quién me dio la vida. ¿Quién me dio la vida? Y que todo lo que yo haga o pueda hacer en este mundo no puede pagar el precio de mi vida. El único que la pagó es Él, Jesús. Y tengo que vivir mi vida sabiendo que soy deudor. Yo le debo algo a alguien que pagó con su vida un precio altísimo. Todos nosotros debemos asumirnos deudores, no merecedores. A veces como hijos de Dios nos volvemos tan light, tan cómodos, que queremos merecernos todo. ¿Y saben qué, hermanos? No, somos deudores de su gracia, somos deudores de su perdón, de su amor, somos deudores. Yo le debo a Él, Él no me debe nada a mí. Mis oraciones no tendrían por qué ser con un tono de reclamo, porque yo siento merecer algo. No. Mis oraciones deberían ser, Señor, si tú quieres, haz esto. Si tú quieres, porque yo soy deudor, no Él de mí. Número 2, la segunda fiesta que es la fiesta de los panes. ¿Cómo debo vivir si soy hijo de Dios? Permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, permaneciendo buscando su santidad y permaneciendo con una vida pura delante de Dios. Eso es permanecer en Él. Buscarlo constantemente para estar agarrado de su mano y que nada me desvíe de ese camino.
Ese es cómo debo vivir mi vida, pues caminando con Él, caminando con Él. Si ya le debo a Él y Él está al lado de mí y me ofrece su mano, lo menos que puedo hacer es caminar con Él, viviendo una vida como Él me pide que la viva. Es lo menos que puedo hacer. Número 3, la tercera fiesta, que es las primicias. Mi vida debe ser una vida en que sepa yo entregarle a Dios siempre lo primero y lo mejor. Lo primero es para Él y lo mejor es para Él. ¿Tengo tiempo? Primero en mi agenda aparto el tiempo de Dios primero y después lo que yo quiera hacer. Tengo dinero, aparto lo que es de Dios y después lo que yo quiero hacer. Tengo una casa, la aparto para Dios. ¿Cómo la puedo apartar para Dios? ¿Has invitado alguna vez a alguien a tu casa y le has abierto la Biblia? ¿Has compartido el pan con alguien necesitado en tu casa? Esa es una buena forma de compartir y darle prioridad a Dios con cosas, con carro, con lo que Dios te da. Dale a Dios primero y después busca lo tuyo. Número 4, que es el Pentecostés. Vimos que el Pentecostés es al final de la cosecha y que significaba que se estaba ya cosechando todo lo que se había sembrado. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo debo vivir mi vida? Predicando, porque la predicación, hermanos, es misión de todos los hijos de Dios, no nada más del que es evangelista, no, es misión de todos los hijos de Dios. Y el sacerdocio, que también está en esa fiesta, todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Todos nosotros. Nos gusta mucho cuando leemos, Él nos hizo reyes, pero el pasaje dice reyes y sacerdotes. De hecho, en el original dice reyes sacerdotes, sin el i. Reyes sacerdotes. Entonces, significa que yo soy capaz de representar a Dios delante a Dios delante de otras personas y a otras personas hacerlas llegar a Dios. Eso es lo que significa ser sacerdote. Los hombres tenemos que ser sacerdotes en nuestra casa, pero todos somos llamados a ser sacerdotes en esta tierra. ¿Para qué? Pues para llevar a otros a Cristo. Todos tenemos ese llamado. Y el quinto, que es la quinta fiesta que vimos, es la de tabernáculos. Todos nosotros, hermanos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Si nosotros seguimos pensando que nuestra vida, lo mejor de nuestra vida está en este mundo, estamos muy equivocados. No, lo mejor de nuestra vida no está aquí. Lo mejor de mi vida está allá. Y es algo no temporal, sino eterno. Lo mejor está allá. Mis ojos no deben estar aquí, ni en las cosas materiales de aquí, ni en las cosas pasajeras de aquí, ni en lo que el mundo me ofrece como migajas, como zanahoria que pueda yo perseguir, sino teniendo la vista en lo que Dios nos ofrece en su presencia y sabiendo que lo que viva yo aquí es algo temporal y algo que pasará. Todo lo que tenemos y con lo que Dios nos bendice son bendiciones reales, sí, pero no te aferres a esas bendiciones, ni conviertas esas bendiciones en idolatría, ni lo que está algo alrededor de ti en un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Recíbelo, agradéceselo a Dios, regrésaselo como debe ser, como ofrenda, como primicia, como diezmo, como deba ser. Dáselo a Él porque Él es el que provee, pero vive tu vida desprendido de este mundo y sabiendo que si Dios te llama hoy, no digas, ay, ¿y mi casa cómo me la llevo? No, ninguno de nosotros se va a llevar su casa. Que sea tan fácil como por decir,
ok, Dios ya me voy, bueno, pues ¿qué me llevo? Pues estoy en un desierto, el mundo es un desierto, estoy en un tabernáculo, nunca consideré esta casa, por más bonita que sea, como si fuera para siempre o que se me la fuera a llevar, simplemente puedo salir de esa casa y decir, vámonos, Dios ya me llamó. Así debería ser nuestra vida. Amén.